Comenzamos la semana pasada a hablar de Maranata. Ven, Señor. Y comenzamos la semana pasada hablando del mandamiento más importante, usando Mateo 22, cuando a Jesús le ponen la trampa y le preguntan cuál es el mandamiento más importante, y él sin enredos, sin complicaciones, sin estructuras teológicas, dice amar a Dios y amar al prójimo. Vimos también lo que pasa si alguien no ama al Señor. Y vimos que Jesús vendrá en toda su gloria, en todo su esplendor. Ya no va a volver en un burrito. Ahora va a volver a reinar con majestad. Nadie sabe el día ni la hora, también lo vimos la semana pasada. Y vimos que este nuevo comienzo no será como regresar al Edén, sino que va a ser a un nuevo Edén. Apocalipsis 21 nos decía que era un nuevo cielo, una nueva tierra. Hoy vamos a continuar con este tema que para mí es apasionante. Espero que para ustedes también. ¿Por qué me apasiona tanto? Porque me he hecho la pregunta, si Jesús ya vino, ya murió por nuestros pecados, resucitó y nos dio la esperanza de vida eterna. Si en 2 minutos yo me muero, yo ya sé lo que va a pasar. Pues ¿para qué regresa Jesús? Espérame allá que yo te llego. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos que regrese Jesús? Porque es una necesidad que tenemos nosotros. ¿Por qué lo necesitamos? La respuesta es más sencilla de lo que nos podemos imaginar. Necesitamos que regrese Jesús porque necesitamos restauración. Aquí ya podemos decir amén, oramos y se acabó. Ya terminamos. Es necesario que Jesús regrese porque necesitamos restauración. Pero antes de hablar de la restauración, tenemos que ser honestos con algo. ¿Qué es lo que necesita restauración? O mejor, ¿quién necesita restauración? El que necesita restauración no es el vecino, no es el mundo, no es el ecosistema, no es la naturaleza, no son los políticos. Esa restauración la necesito yo. Por eso es que hoy, ahí está clarito, Jesús va a regresar para restaurar y para juzgar. De hecho, Él restaura mediante el juicio, porque va a haber un juicio. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de hablar de esa restauración, tenemos que hablar de lo que necesita ser restaurado, de aquellos que necesitamos ser restaurados. Por eso es que hoy tenemos que empezar hablando de algo que no a mucha gente le gusta, pero que tenemos que hablar porque todos estamos en ese costal. El pecado de la humanidad. Y decir el pecado de la humanidad suena muy romántico, ¿sí? El mundo que vemos hoy, hay guerras, hay enfermedad, hay terremoto, hay gobiernos corruptos. Esto es solamente el resultado de la caída que vimos en Génesis 3. No es nada nuevo. No, los cristianos y quienes leemos la Biblia no deberíamos estar tan sorprendidos con lo que está pasando hoy en día, porque todo se ha anunciado ya. De hecho, se va a poner peor, preparémonos porque vienen cosas peores. El mundo, el pecado de la humanidad es poetizar la realidad. Ahí deberíamos decir mi pecado. No es mentira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Somos una iglesia berea, iglesia de Biblia abierta, porque es que
el burro que se para aquí al frente a veces puede cañar o se puede equivocar, entonces nos guiamos por la palabra de Dios. Y dice Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y ahí seguimos siendo románticos. Todos. Entonces sentimos que cuando alguien hace algo, entonces a mí me quita un poquito de carga. En el colegio, cuando hay un estudiante haciendo trampa, pero es que los otros también. Como si eso le quitara un poquito de gravedad al asunto. No, sigue siendo igual de grave. Es que están haciendo contratos corruptos. Los otros también. No, lo que importa es mi pecado. Cuando la palabra de Dios dice todos pecaron, me está incluyendo a mí. Por eso es que Romanos 3:23, si de pronto todavía no estamos tan convencidos, dice, pues todos han pecado. Y tal vez lo importante en este versículo está a continuación. Y están privados de la gloria de Dios. Mi pecado, mi mentira, mi lujuria, mi codicia, mi grosería, mis malas palabras, son una prueba de lo que dice aquí en la palabra de Dios. Todos han pecado. Y como mi pecado es ese que está ahí, también el resto del versículo me pertenece a mí y están privados de la gloria de Dios. Mi pecado me priva de la gloria de Dios. Si aquí está Dios y aquí estoy yo, el pecado rompe y hace un abismo en el medio y no puedo llegar a Dios. Por eso es que necesito que regrese Jesús. Miren, en Romanos 8, no nos vamos a quedar en Romanos, estamos solo de paseo. En Romanos 8, Pablo dice que toda la creación fue sometida a frustración y que hasta hoy, abro comillas, vayan a Romanos 8 para que lo vean, en pantalla también está, gime a una como si tuviera dolores de parto. ¿Cómo no va la humanidad a gemir alejados de Dios? Si hay un abismo que nos separa. Y lo sabemos. Y vino Jesús, me perdonó, hizo un puente para llegar a Dios. Y yo sigo pecando. Y yo sigo con mi mentira, mi grosería, mi lujuria, mis firmas, todo lo que me aleja de Dios. Pecamos minuto a minuto, día a día. Me encanta que Pablo le dice a los romanos, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Una de las cosas por las que yo le doy gracias a Dios es que los hombres no somos los encargados de tener hijos, que ya seríamos una raza extinta. O sea, como hombre, aguantar ese dolor y después decir que quiero tener otro hijo, eso solo es para las berracas, a las mujeres. A los hombres nos da la primera gripa a los 7 años y ya no queremos que nos vuelva a dar una toda la vida. Los hombres nos machucamos un dedito y lloramos por 4 semanas. La mujer tiene el hijo y tan pronto sale lo quiere abrazar con amor. Si fuéramos los hombres, yo creo que cuando naciera, ¿por qué me hizo doler tanto? Ese dolor solo lo entienden las mujeres. Pero dice Pablo, la creación gime como si tuviera dolores de parto. Así gime la creación.
Ese es el dolor de estar apartados de Dios. Un dolor que solamente se suaviza o se sobrelleva con amor. Ese dolor de parto no es la epidural la que lo quita. Es el amor. Cuando las mamás ven a su bebé, se le olvida todo el dolor, se le olvida todas las noches que no durmieron, se les olvida eso y lo que ven es amor. El problema de la humanidad no está afuera, el problema de la humanidad está adentro. El problema que enfrenta hoy la humanidad empieza en mí. ¿Cuándo fue la última vez que dije una mentira? ¿Cuándo fue la última vez que vi lo que no debía ver? ¿Cuándo fue la última vez que respondí mal a una autoridad? ¿Cuándo fue la última vez que pudiendo hacer lo bueno no lo hice? Pues ahí es donde se evidencia la necesidad de Maranata, de que Cristo venga. Si el problema fuera solo político o económico o de educación, ya lo habríamos resuelto. Dios nos ha dado una mente capaz de pensar y de resolver esos problemas. El problema no está allá. Amada iglesia, el problema no se va a resolver con la expectativa de un buen gobierno. No se va a resolver nombrando ministros cristianos y de buen testimonio. No se va a resolver. El problema se resuelve empezando acá. Lidiando con mis propias tentaciones, con mi propio pecado. Siendo restaurado. El pecado es una fractura en la relación entre Dios y nosotros. El problema de la humanidad soy yo. Empieza acá. Y esa restauración comienza acá. Por eso es que la iglesia primitiva clamaba diciendo: Maranata. Clamaba diciendo: ven Jesús, y se había acabado de ir. ¿Cuánto más nosotros que llevamos más de 2000 años? La humanidad clama Maranata, o debería clamar Maranata, porque necesitamos la restauración del Señor. Por eso es que lo necesitamos que venga pronto. ¿A qué va a regresar Jesús? Va a regresar para restaurar. A eso va a regresar. El afán de que Jesús regrese no es a que reine. Podríamos tener reyes y presidentes muy capaces, no más que Jesús, pero sí muy capaces. Pero ninguno va a poder restaurar mi corazón. Ninguno va a poder restaurar tu pecado. Ninguno va a poder restaurar esa fractura que hay entre Dios y la humanidad. Solamente Jesús lo puede hacer. Jesús no va a regresar solo para terminar la historia que comenzó en el Edén. Él va a regresar, como lo vimos la semana pasada, para darnos otro comienzo, un nuevo cielo, una nueva tierra. Por eso es que Apocalipsis 21 es tan importante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Podríamos decir que es un nuevo y mejor jardín del Edén. ¿Se imaginan eso? La tierra completa siendo un nuevo y mejor jardín del Edén. Piense en eso solo por un segundo. ¿Cómo sería la tierra? ¿Cómo sería si hoy llega Jesús y mañana nos levantamos y salimos a un lugar donde no hay pecado, donde Él es el que reina? Él nos conoce, Él sabe quién somos nosotros. Esta imagen, esta foto,
del regreso de Jesús no es algo nuevo, no es una adaptación en el plan de Dios. Este es el plan desde el comienzo. Por eso el Salmo 2 es tan importante y vamos a desmenuzarlo un poquito. En el Salmo 2, versículos del 1 al 3, si tiene su propia Biblia y quiere subrayar, buenísimo que subrayen y tomen notas, porque acá va a salir información importante para nuestra lucha contra el pecado. Versículos del 1 al 3 dice: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Las naciones se rebelan, los reyes se confabulan. Todos levantados en contra de su ungido, de Jesús. Esto es un salmo profético. Los versículos del 1 al 3 muestran una imagen real del corazón humano. Esas naciones, esos pueblos, esos reyes, esos gobernantes, somos nosotros. El corazón humano se subleva en contra de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro estado caído, nuestra condición caída, nos lleva a rebelarnos en contra de Dios, a resistir el gobierno de Dios. El mismo Pablo lo escribió por allá en Gálatas. No sé qué me pasa, quiero hacer lo bueno, sé lo que es lo bueno y termino haciendo lo malo. Y creo que eso no le pasaba solamente a Pablito, porque también le pasa a Jonatican. Y creo que no soy el único. Luego, los versículos del 4 al 6 dice: el rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Me encanta que Dios no se preocupa. Dios no dice: no, todos se están rebelando en contra mía, ahora nadie me obedece, ¿qué vamos a hacer? No, mandemos a Jesús. No, ¿qué hace Dios? Se ríe. No una risa de burla, no es una risa humillativa, es una risa de tranquilidad. Todos frescos, tranquilos. Eso es como cuando Gana se está acercando a la portería. Tranquilos, vamos a ganar, frescos. Así es Dios. Los reyes se sublevan. El presidente actual en Colombia se levanta en contra de Dios y dice las burradas que lo caracterizan. ¿Y qué hace Dios? Se ríe, tranquilos, tengo un plan. Pero el plan no ruge. El plan va a volver a reinar. El plan es Jesús. Parte del plan es un gobierno temeroso de Él. Gloria a Dios por eso. Pero el plan definitivo para la humanidad es Maranata. Jesús, ven pronto. Ese es el plan de la humanidad. Ahí sí está la solución de nuestros problemas. Dios se ríe y se ríe. ¿Y qué es lo siguiente que hace? Se ríe. El Señor se burla de ellos, pero en su enojo los reprende. Tampoco se está haciendo el sordo. Déjenlos que hagan lo que quieran. No, los reprende. Hay disciplina, hay control. Pero la rebelión humana nunca, ojo a esto, nunca ha alterado el plan de Dios. Y ojo a esto, nunca lo va a alterar. El plan de Dios es bueno, agradable y perfecto. Y ahí mismo en el Salmo 2 continúa el versículo 7
del 7 al 9. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernantes con puño de hierro los hará pedazos como vasijas de barro. Una vez un estudiante me dijo: Mister, Dios me confirmó y yo voy a ser presidente del país. Uy, qué chévere, cuente conmigo. Y cuando esté allá me da un ministerio. ¿Y cómo te lo confirmó Dios? Con su palabra. Salmo 2. Te he escogido para gobernante de las naciones. Ah, no, papá, eso no era para usted, eso era para Jesús. Ahí está hablando claramente de Jesús. Si alguna vez han leído este pasaje y lo han interpretado como que Dios me tiene para grandes cosas, de pronto sí, pero esta no es la confirmación. Aquí está hablando de Jesús. El Rey, nuestro Señor Jesucristo, recibirá las naciones como herencia y los confines de la tierra como posesión. No va a ser como los gobiernos, que aquí se gobierna y se hace todo muy bonito, y cuando nos vamos a la selva y nos metemos a la selva, hay gente muriéndose porque no tiene agua. Y acá se muestra, 95% de la población, matemáticamente todos tienen agua. No, no es cierto. La educación, las vías, la seguridad. Pero para el rey, los confines de la tierra le serán entregados como posesión. Él va a reinar. A eso viene Jesús, a reinar. Y siendo rey, va a restaurar. Y vamos al versículo del 10 al 12 antes de contarles cómo es esa restauración. Dice el versículo 10, ustedes los reyes sean prudentes. ¡Qué advertencia! Ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor ríndanle alabanza. Bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Es decir, le está diciendo a los reyes de la tierra, a los gobernantes, a los presidentes: cuidadito, les recomiendo que se rindan a Jesús. Porque así como se ríe, los reprende. Me encanta cómo termina. Dichosos los que en él buscan refugio. La gran diferencia, y perdón, no estoy acá para hablar de política y creo que se han dado cuenta, estoy hablando de nuestro pecado. Pero la gran diferencia entre el gobierno saliente y el gobierno entrante es que el gobierno entrante busca refugio en el Señor. Que eso es temporal, que eso es estrategia, que eso es reciente, eso le toca a Dios juzgarlo, no a nosotros. Lo que se ve hasta ahora es que busca refugio en el Señor. Me encanta que este salmo termine con una invitación. El Señor no está dejando a nadie por fuera. Sean prudentes, déjense enseñar, sirvan al Señor con temor, ríndanle alabanza con temblor. Los está invitando. Le está diciendo: venga, antes de que entregue la presidencia, ríndase, entregue su corazón. Yo celebraría si eso sucediera algún día. Y cierra con una promesa maravillosa. No solo está afirmando que los que buscan refugio en el Señor son dichosos, lo está prometiendo. Está abierta la promesa: dichosos los que en él buscan refugio.
Y ahora, ¿qué tal si lo aterrizamos de los gobernantes de la tierra a lo que les dije al comienzo de este salmo? Esos reyes, esos gobernantes, somos nosotros. Nos han dado mayordomía en la tierra. ¿Qué tal si somos nosotros los que hoy somos prudentes? Nos dejamos enseñar, le servimos al Señor con temor, le rendimos alabanza con temblor, le besamos los pies. ¿Qué tal si hoy soy yo el dichoso que busca refugio en el Señor? ¿Qué tal si hoy soy yo en el que en medio de la tentación busco mi refugio a los pies de Cristo? ¿Qué tal si hoy dejo de pensar en el resto de las personas como los responsables de la pudrición en la que estamos viviendo y me hago responsable de mi mismo pecado? La restauración de la humanidad no depende de que los gobiernos se pongan de acuerdo, ni de que la humanidad en general se comporte mejor. Depende de que el rey, ya establecido por Dios, que el rey vuelva a reinar en la tierra y en mi corazón, y que restaure mi corazón. En un artículo de la página de Coalición por el Evangelio que la recomendé la semana pasada, dice un pedacito: en general, la Biblia trata de cómo Dios resuelve el gran problema de la humanidad a través de Jesús. Y en la segunda venida, este problema es resuelto. ¿Cuál problema? El pecado. Yo no escribí ese artículo. Si yo lo hubiera escrito, yo diría, y en la segunda venida este problema será resuelto. ¿Cuál problema? Mi pecado. Hoy es un día para apersonarnos de mi pecado. Y los expertos en programación neurolingüística dirían: no, pastor, no diga mi pecado porque lo está asumiendo como suyo. ¿Y entonces de quién es? Entonces, ¿a quién voy a responsabilizar? ¿A las condiciones? No, pastor, es que estaba sin plata y la única opción era firmar. No, pastor, es que me cogieron contra la pared y no me quedó más que decir una mentirita piadosa. No, pastor, es que eso se me apareció ahí y yo me enganché. No, me tengo que apersonar de mi pecado y saber que ese pecado solamente se puede, o esa relación que se rompe a causa del pecado solamente se puede restaurar a través de mi Señor Jesucristo. Hoy debemos saber que ese problema que va a ser resuelto en la segunda venida es el pecado que cometo día a día. Ese pecado, el mío y el de cada uno, es el que ha hecho de este planeta lo que hoy es. Y por eso es que Jesús también va a regresar para instaurar la paz. Y aquí llegamos al punto donde muchos preferirían evitar. Pero tengo que hablar de eso. Jesús va a regresar para instaurar la paz. ¿Y cómo la va a instaurar? Apocalipsis 21 nos habla de ese nuevo Edén, pero antes del nuevo Edén hay un juicio. Vamos a ir a juicio. Así lo dice la palabra de Dios. Hebreos 9:27 dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Vamos a tener que presentarnos delante de Dios a dar cuentas. La paz eterna no va a llegar por decreto, no va a llegar por la buena voluntad de un gobierno. Va a llegar porque toda fuente de maldad en la tierra va a ser removida y condenada. Ya les voy a dar detalles.
En la palabra de Dios hay dos juicios, para ilustrar y entender esto un poquito. Hay un juicio para los creyentes y hay un juicio para los no creyentes. Y ambos juicios tienen dos objetivos diferentes. En el juicio de los creyentes no va a haber condenación. Si yo he puesto mi fe en Cristo, si yo sé que Jesucristo murió por mí, si yo sé que el Espíritu Santo mora en mí, en ese juicio no va a haber condenación. Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si ese juicio es para condenación, Romanos 8:1 sería mentiras. Y si fuera mentira, no estaría en la palabra de Dios. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y 2 Corintios 5 nos da luces. Entonces, ¿qué juicio es ese? Es un juicio de recompensas, no de condenación. Dice Romanos 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 9 al 10. Pipe, pasemos a la otra que ahí va a estar. Saque todo lo que tiene. Ahí. El primero es el juicio de los creyentes. 2 de Corintios 5, del 9 al 10. Es que acá algo me quedó mal. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Por eso es que no oramos por la salvación de quien ya se murió. Ya su cuerpo ya no tiene esa alma ahí. Nosotros vamos a ese juicio para recibir nuestra recompensa. No hay condenación para nosotros. El otro juicio, el de los incrédulos, sí lleva condenación. Este juicio es para quienes no creyeron en Jesús. Y ahí mismo se va a juzgar a Satanás y a sus demonios. Miren que Mateo 13, el mismo Jesús, en parábola, pero lo explica clarito. Él va a separar el trigo de la mala hierba. Mateo 13, versículos 24 al 30. Jesús contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó el hombre. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Ahí está hablando del creyente y el no creyente. Más adelante se explica. Apocalipsis 20, por si nos queda dudas, versículos del 7 al 10. Nos dice que quien no ha sido perdonado en Cristo será enviado al infierno por toda la eternidad. Mi propósito hoy no es meterle miedo a la iglesia. Mi propósito hoy es mostrar una realidad de por qué viene Jesús. Dice ahí en el versículo 7, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí
serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo no estoy queriéndolos asustar. Esta es la realidad del Evangelio. Esta es nuestra necesidad de Jesús. El juicio que viene es precisamente el motivo por el cual aquí están las buenas noticias para nosotros. El Evangelio, las buenas nuevas, es que si yo creo en Jesús, no voy a pasar por ese juicio para recibir condenación, voy a pasar por ese juicio para recibir recompensa. Notemos entonces cómo hoy comenzamos hablando de nuestro mismo pecado, reconocer que nosotros pecamos. Hablamos de que Cristo va a regresar para restaurar y para juzgar. Y ese juicio va a ser necesario en el camino hacia la paz eterna. Ya sabemos que va a haber juicio. Esto yo creo que no es información nueva para todos. Lo importante es en ese juicio, ¿dónde vas a estar tú? Si vas a estar en el lado de los que le pertenecemos a Jesús o en el lado de los que no le pertenecemos a Jesús. Esa debería ser una pregunta hoy para cada uno de nosotros. ¿Estás en Cristo Jesús donde no hay condenación o estás fuera de Él? Ojalá hoy podamos todos ser los receptores de la promesa en el Salmo 2:12. Dichosos los que en Él buscan refugio. Ahí no habla de los perfectos. Ahí habla de quienes buscamos refugio en Él. Y si no lo has hecho, hoy es un día para que busques refugio en Jesús antes de que llegue el juicio. Cuando llegue, ya no va a haber mucho que hacer. Maranata es esa esperanza, la esperanza de que Él va a volver. No el temor de que va a volver Jesús y cómo me va a encontrar. Es la alegría de saber que va a volver a ponerme en un juicio en el que me va a dar recompensa. En el que de verdad se va a notar la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Ese clamor de la iglesia primitiva debería ser nuestro clamor hoy. Ven pronto, Señor Jesús. Y hoy, como primer sábado del mes, pues celebramos la Santa Cena. ¿Me pueden llamar a los niños? Y me encanta que cuando participamos de la Santa Cena no recordamos solo lo que hizo Jesús. La misma palabra dice ahí en 1 Corintios 11:26 que cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, proclamamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Maranata. La cena del Señor es en sí misma, en términos prácticos, una declaración, una demostración de lo que es Maranata. Porque comemos el pan y bebemos el vino mirando hacia atrás, recordando lo que hizo Jesús, pero también mirando hacia el frente, mirando su regreso, mirando con plena seguridad y convencimiento que Él va a regresar. Sí. Antes de que tomemos la Santa Cena, tenemos que ser conscientes que
Tomamos la Santa Cena solamente si yo creo en Jesús. Si no, no estaría tomando la Santa Cena, estaría comiendo pan. Y eso lo podemos hacer en cualquier momento. Pero Jesús, si creo en Jesús, creo en sus palabras. Y Él nos dijo que comiéramos el pan y bebiéramos el vino para recordar su cuerpo y su sangre. Su cuerpo que fue destrozado, que fue molido por nosotros, y su sangre que fue derramada hasta la última gota por nosotros. En la antigüedad, el pueblo de Dios, cuando pecaba, sacrificaban un animalito y su sangre limpiaba el pecado. En la antigüedad, el pecado se limpiaba con sangre. En la actualidad, el pecado se limpia con sangre, pero no con la de cualquier animalito, no con la de un cordero puro y sin mancha, con la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Y Él dijo que cuando tomemos este vino, recordemos que Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Vamos a orar mientras que pasan el pan y el vino. Y mientras oramos, nuestra oración debe ser una oración de arrepentimiento, porque también la palabra de Dios dice que debemos tomar la Santa Cena de manera digna. Entonces tomemos estos minutos para que el Espíritu Santo nos revele ese pecado que incluso nosotros no logremos recordar, para ponernos a cuentas con el Señor. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por entregar tu cuerpo por nosotros, por permitir que tu cuerpo fuera despedazado, molido, colgado en una cruz, maltratado y humillado. Y gracias porque tú, sabiendo que eso iba a suceder, nos invitaste a que cada vez que comamos pan, recordemos tu cuerpo entregado por nosotros. Tanto dolor, tanto sufrimiento por mí, sin merecerlo, tú te entregaste por mí. Gracias porque derramaste hasta la última gota de sangre en tu cuerpo. De manera voluntaria y con amor lo hiciste por nosotros. Limpiaste nuestros pecados que aún ni siquiera habíamos cometido. Y de una sola vez, por todas, limpiaste el pecado que me alejaba de Dios. Gracias, Señor Jesús. Sin merecerlo me amaste, me limpiaste. Me justificaste para que yo pudiera acercarme al Padre eterno. Señor, yo te pido que perdones nuestro pecado. Yo te pido que escuches la oración de tu pueblo. Yo te pido que escuches el clamor de nuestros corazones en este momento, de cada uno de los que en este momento, ahí en la intimidad, está pidiéndote perdón por cada situación. Padre, regálanos la tranquilidad de saber que en ti somos una nueva creación. Regálanos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, al saber que las cosas viejas pasaron y que todo es hecho nuevo en ti, en tu perdón.
Permite, Señor, que cuando como iglesia tomemos la Santa Cena todos juntos, lo hagamos con la tranquilidad de que todo pecado ha sido perdonado y que somos otra vez una nueva creación. Te lo pido en tu santo nombre, nombre sobre todo nombre, nombre sobre ante el cual toda rodilla se doblará, nombre ante el cual los demonios huyen. Te lo pido en tu santo y precioso nombre, Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Lucas 22, versículo 14 dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto, repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió y se los dio a ellos y dijo: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Así como vamos a comer este pan y beber esta copa, así como declaramos que Jesús vino, así mismo declaramos que Jesús volverá. Maranata. Podemos tomar la Santa Cena, iglesia. Puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre Santo, por este plan tan maravilloso y tan perfecto en el que pensabas solo en nosotros. Señor, yo te pido que así como has perdonado nuestro pecado, nos has limpiado, nos has justificado, Señor, yo hoy te pido que nos ayudes a vencer la tentación, que nos ayudes a alejarnos del pecado, sabiendo que no somos perfectos y que no lo vamos a hacer hasta que no estemos en tu presencia. Yo te pido que nos ayudes a vivir nuestra vida para ti y que cuando tú regreses estemos sentados en ese tribunal, no por la recompensa que recibiremos, sino porque sabemos que estaremos contigo por el resto de nuestra eternidad. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y exaltamos tu santo nombre y te oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén.